Hasta el día de ayer en la Feria del Libro. Raro. Los extrañé, ¿no? Hay streaming. Si hay streaming está el señor Julián Quirós. Es Julián. Más busca pleito que nunca, se vino recargada. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Esperábamos con mate, todo, ¿vio? Qué bien. Ya sabíamos que venía de mal humor. Pues no vengo de mal humor. Estoy re contenta. ¿Por qué voy a estar mal humor? Porque tu cara no dice lo que... Es que bueno, no ando con poco tiempo, ando corriendo para todos lados. Vos viste cómo es esto. ¿Tuvo clase de tu gente hoy? No. No, hoy no tuvieron clase. No tuvieron. Sabés que ayer es muy risueño esto, ¿viste? Porque los profes primero le dicen, atento a que le van, viste que tienen distintos canales para comunicarse con los pibes, sobre todo los que van al secundario. Dice, por el Insta, por el grupo de no sé qué, por el grupo de estudio. Le mandan a una de mis pibas, tenía que ir a las 8:50 y salía del colegio 9:20, o sea, 40 minutos, un módulo de clase iba a tener. Y el resto no. Yo agarro y le pego una mirada así, como estoy viendo a la cámara. En serio me está diciendo que yo te voy a tener que llevar para una hora. 8 menos 10, te voy a tener que ir a buscar 9:20. Entonces decidí yo que había paro para una de mis hijas. Le dije, no te voy a así llevar. como arbitrariamente. 40 minutos. ¿Tenía aprobado? Sí, listo. ¿Sabe qué? Un berrinche me hizo, está durmiendo todavía. ¿Quién quiere la escuela de loco? Ni se inmutó cuando le dije, viste, no, te es que queda para una 40 hora, minutos, ¿viste? Un módulo. Está bien, están con medida de fuerza. Hoy era el día fuerte también, no hubo movilización y demás, anduvo Carita Berna por allí, de movilización de ATE y de docentes, llegaron hasta Casa de Gobierno. Bueno, tenemos un montón de cosas para contarte. ¿Cómo bien, sesión del Consejo Deliberante. Cuénteme. Vengo de allá. Cuente todo el puterío. Estaba tan bueno que dije, no me voy a quedar para que termine. Ah, bueno. Me vine porque digo, no, todo lindo hasta acá, pero tengo mi otra chamba. Así sí, que me vine para acá, me voy a mi otra chamba. Todo muy lindo. Que van ahí, me bulinean, me dicen de todo todo muy bonito. Pero yo lo quiero, le hubieras dicho vos. Todo muy bonito, todo muy interesante. No, hubo muchos reconocimientos, muchas entregas de sí. Hubo un reconocimiento a Mario Novak, por ejemplo, Lautaro Driussi, a Natalia Garrido. Bueno, cada quien por... Que ayer la estuvimos esperando, le hubieras dicho por otra parte. Si no, está en Calafate, cuento, perdón, no sé si es una infidencia. No fue. No sé si es una infidencia que estoy diciendo, pero me contó que está en Calafate, y lo que se le han abierto muchas puertas. Ah, mirá vos. Es muy bueno. Después del premio. Y bueno, y hubo por una parte una felicitación y reconocimiento que presentó el concejal Aravena y una declaración de interés municipal sobre su labor y todo vos. De parte de Daniela. ¿Ella es trabajadora municipal? Ella es trabajadora municipal del juzgado municipal de faltas. ¿Y tiene su emprendimiento? Sí, ahora creo que no está, creo que ahora no está en la Muni, sino que estaban con otro cargo en otro lado, no sé bien. No sé bien, la verdad no quiero hablar de más, pero me parece que ahora estaba en otro rol, me parece que estaba. Pero ella sí es una compañera de años de la municipalidad. Allá la conocí. Qué bueno que la hayan reconocido. Sí, un reconocimiento. Y bueno, a Lautaro Driussi también, que ganó, fue preseleccionado para el 2025 para el certamen de Malambo, el campeón nacional de Malambo. Así que posiblemente Lautaro Driussi, que es un chico muy joven, él iba a la escuela con mi hijo. Sí, ahí del colegio La Advocat. 23 años creo que tiene el Lautaro, 23, 24 años, y profesor de danzas en el toda la vida bailando, desde muy chiquitito. Bailando. Así que bueno, vamos a tirar todas las energías para que sea elegido el año que viene campeón. Ahí va. Hay mucha cultura, estuvieron un ballet también se reconoció, se recordó también el aniversario del grupo Scout Juan Pablo II, que cumplió también 15 años creo. Mirá vos. Hubo reconocimiento para los periodistas deportivos porque hoy es el día. Hoy es el día de los periodistas deportivos. Voy a saludar por este medio y yo voy a hacer acá son casi todos periodistas deportivos. Voy a hacer un reconocimiento. Julián Quirós, Héctor Mancilla, Fernando Tornú. ¿Quién te habla? A los chicos a toda velocidad. Alberto, Toto y Carlitos. ¿Y a quién más tenemos? No, deportivo no tenemos ninguna. Daniel Roquel. Dani Roquel. Bueno, los que yo conozco. De Gisela Ramírez. Gisela.
Y Romina Barrientos. mi favorita, Romina Barrientos. Yo de los que más quiero. Eduardo, Jorge Delía. Jorge Delía. Jorgito Delía. Ex. Bueno, pero. Bueno, Jorgito sí, Delía. sí. Bueno, hay infinidad, pero bueno, yo saludo a los propios, a los nuestros, a los que están acá, a todos los que comparten mesa, comparten horas, a los que les gusta seguir el deporte, bueno, todos, 4 de los 6 venimos de ahí, de ese palo, Así del es. periodismo deportivo. Así que Nunca nosotros entendí hacemos mucho el reconocimiento. trabajo que hace. O sea, que nunca me toque a mí reemplazar al ¿Por periodista qué? deportivo. ¿Morirías en el intento? No, No, lo no, es sacarías que por ahí adelante. no sé. Yo siempre te cuento una anécdota de que yo le veía como el punto, yo le veía el lado cultural, político y Le social buscaba la vuelta. a las cosas y no lo deportivo. Por eso yo tengo una anécdota con el periodista deportivo que siempre me acuerdo, la tengo re presente y ahí me di cuenta ¿Y que ese? yo no era para periodismo ¿Y deportivo. cuánto más o menos? A ver, Claro, ¿cuánto? no. A ver. Bueno, una vez que fuimos en uno de los viajes, no sé si no fue cuando fuimos a hacer lo de, ¿te acordás lo ¿El de Turbio? lo que fuimos al Turbio? Pero era un quilombo, lo que del Turbio encontramos cuando a los de Crigal, no A de los chicos Crigal. No de Crigal, los de la selección nacional de básquet, creo que era en silla de ruedas, Sí, pero así adaptado. como re grosso era. Sí. O sea, no era así el vecino. No era No, cualquier era hijo de re vecino. grosso esto. Sí. Entonces alguien dijo, che, esto es re grosso. Y yo dije, ¿sabés qué? Le voy a llevar una nota a Jorge, Sí, dije yo. sí. Y pelé grabador y yo dije, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Ya que Grabador, estábamos, escuchá, ¿no? ¿De qué Grabador, estamos hablando? escuchá esto. Grabador. Llegó Jorge, encima yo llegaba y iba a quedar justo para el domingo. Jorge me hace un O sea, monumento con claro. esto. Un regalo. Claro, me porque compré. Me compré un ese Baileys. viernes y ya sabés, el domingo para el lunes salía tremenda yo dije, nota. ¿sabés qué? Se va a poner re contento el George. Bueno, entonces le hice la nota, qué sé yo, y llegué, no sabés lo que te traje, George. Digo, re contento. Qué bueno, ¿no? Re bien, con foto, todo le traía, Sí. Chocho. Ya tenía listo, ya tengo para una página, qué sé yo, bueno, listo. Cuando se pone a descargarlo, viene y me dice, ¿no se te ocurrió preguntarle nada deportivo? Claro, era todo social o político lo tuyo. Por poco la vida le había preguntado, Claro, todo. pero para vos era hermosa la Claro, nota, pero era una renota color para mí, pero bueno, Son me dice, detallitos. Claro. ¿no se te ocurrió preguntarle nada deportivo? Me dice Jorge, siempre me acuerdo de esa anécdota. Y ahí yo me di cuenta que yo no tenía el perfil para periodista deportivo. ¿No sabés? No sé, bueno, uno después le tiene que poner. Yo creo que ¿viste? te pones en entrenamiento una semana y agarrás Sí, capaz, mecha. Lo capaz que pasa sí, capaz que sí, pero ¿sabés? no Lo sé más yo. difícil de todo es poder congeniar con dirigentes, con jugadores, Sí. que te den la confianza, que te hablen cuando salen calientes de un Sí. partido, cuando son expulsados. Yo por ahí la veo a Romy, viste que Romy o a Gisela la escucho Sí. por ahí, viste, yo digo, claro, tienen otra mirada, otra cosa que yo no la tengo. Eso como que no es que de la noche a la mañana lo desarrollas. Por ahí policiales capaz que sí, podría. Sí, no sé. Por ahí policiales sí, ¿A pero vos te gusta, qué rubro te gusta más, el deportivo? Claramente. Hola Juli, buenas Sí, tardes. sí, me gustaría poder ser periodista deportivo. Pero, buena escuela. Es Hoy tremendo. lo decía a la mañana. El doctor Nelson Baeza, Castro. Nelson Castro, Tinelli, Gonzalito, Todo viene Mauro Viale, Bien. el gran Mauro Viale, que Dios lo tenga en la gloria. Pero ese es el Viale bueno, estoy siendo sarcástico. un montón Sí. de excelentes periodistas que después fueron mutando y fueron cambiando a Sí. otros rubros, pero arrancaron con deporte. Entiendo lo que decís, Clau, y por ahí lo más importante, más allá de... Porque el ABC de la pregunta siempre es más o menos lo mismo. Vas a preguntar qué o dónde, observás cuándo, qué están haciendo y cuándo, le cómo? preguntás un ABC. Sí. Pero es el lenguaje técnico por ahí, porque vos no Claro. podés decir la pelotita o el balón o le pegaron con el coso. Y sobre Le todo, pegaron con el coso. Claro. sobre todo a la hora de las transmisiones en vivo, por ahí uno tiene que aprender un poco, ¿no? Alguna cuestión técnica, claro, ¿viste? Pero después Sí. todo te vas armando. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, relaté básquet como 3 años y lo fui haciendo. Había cosas que era como que había una falta que viste que vos decís, ni idea, no es falta. Y al comentarista, claro. ¿qué Claro. pasó, comentarista? Y ahí me explicaba, jugábamos un poco ese rol de que él me enseñaba y le enseñaba a la audiencia y yo Pero- aprovechaba que no sabía para que no Peor es no ser quedara en comentarista sin ser comentarista, como nos Claro. ha pasado a nosotros de un día para otro salir Claro. haciendo comentarios de fútbol. Bueno, por ejemplo, los relatos de fútbol me parece una locura. Yo digo, ¿cómo hacen eso?
A mí Yo me no podría. encanta. El Me rubro encanta, que me sí, encanta es Yo ese. pienso y digo, pero ¿cómo no se marean? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo sabe? ¿Cómo ve? O sea, el Pero ojo hay está cuatro así mirando. como una pelotita de ping-pong te va el ojo. Si va un equipo a transmitir deporte, digamos, un partido de fútbol, no es que va solo el relator, va el relator, dos comentaristas, van dos bancos de suplentes, entonces hay un montón de ojos viendo. Porque igual se te escapan cosas, por ahí nosotros hemos estado en transmisiones en que no sabíamos, entre cuatro no sabíamos quién había hecho el gol. Claro. O sea, qué jugador le había sí. pegado, a lo mejor estaba de espalda, no se alcanzaba a ver el número, o hubo un tumulto y terminó siendo gol y no terminamos de identificar. Debe ser cansador porque vos estás, por ejemplo, Estás todo el 40, día- 50 minutos, ¿no? A veces cuando 50 minutos relatándome, uy, mamita. Y si imagínate si tenés que, encima, por ejemplo, los que relatan el Mundial, que son unos apellidos rarísimos, Sí. que te los tenés Pero que podés aprender inventar, encima. Claudia. No, Si pero te que dicen, te lo... no sé, no puedes decir... Cuolo Maní, Sí. Cuolo Maní, lo anotás como lo escuchás. No necesitás escribirlo tal cual como es el apellido, pero ya sabés que es Cuolo Maní, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, te arreglás. Claro, y algunos que Cuando son... estás transmitiendo Sí. así, que no te ven, no sé, digo, igual las formaciones aparecen en la tele y demás. Claro, pero es ahora. difícil, Sí, es sí, difícil, porque qué sé yo, no sé, me parece muy difícil, amigo. Hay que, Una hay que locura. reconocer la verdad, que hay trabajos que son muy complicados, ¿no? O sea, que tenés que saber. Para hacer eso tenés que Claro. ser capo. Sí. Claro. Pero bueno, nosotros estamos hablando de los Sí. periodistas deportivos de acá locales, así que un gran saludo para él. Elio Mayorga es especialista en boxeo, por ejemplo. Elio Mayorga, Pepe Mayo, de los que recuerdo, ¿no? Pepe Mayo, Zapico, que ya se ha jubilado. Zapico que no está acá ahora, se jubiló. Automovilismo deportivo. Hay un montón, pero así puntuales, digamos. Carlitos Saldivia. Carlitos ya lo nombré, Ah, del ya equipo lo de toda nombré. velocidad, parte de Sí, esta sí, radio. perdón. Después no sé si tenemos algún otro dentro del staff en redacción, aparte de nosotros, creo Luciano. que Luciano también viene del palo de ahí. Luciano, Otro más, mirá. Hay un montón, Mirá, Lo tenemos cooptado a toda la COPE, Toda la sí. Bravísimo. Bravísimo. 14:22, le propongo primera pausa musical, después tenemos entrevista con la presidenta de la Fundación TEA, porque hay actividades durante el mes de noviembre, van a Perfecto. ofrecer talleres y demás. Así que a la vuelta de este tema, volvemos. Dale, pajarito. Danza, danza, somos animales sin celo. Hoy tengo oasis donde nadar. Si tu cuerpo se enfría, buscas calor. Bájame con el corazón, siento risa, siento temor. Hay un instinto, selva y dolor. Danza, danza, somos animales sin celo. Hoy tengo oasis donde nadar. Si tu cuerpo se calla, busca parar. Vamos a mi corazón, siento risa, siento temor. Hay un instinto, selva y dolor. Vamos a mi corazón, siento risa, siento temor. Hay un instinto, selva y dolor.
Donde nadar, si tu cuerpo se calla, vas a parar. Va bailando mi corazón, siento risa, siento tu amor. Hay un mundo distinto, selva y dolor. Busca un oasis, donde nadar, si tu cuerpo se enfría, buscas calor. Va bailando mi corazón, siento risa, siento tu amor. Hay un mundo distinto, selva. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwiches y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional.
Gracias, Brian. Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE, 14 horas 30 minutos. Claudia, tenemos en línea a la presidenta de la Fundación TEA, a Claudia Lamas. Con ella vamos a... Lamas. Silvina. ¿Por qué dije Claudia? Por Claudia, porque vos te llamás Claudia. Es mucho más fácil porque te estoy viendo todo el día acá. Por eso, en el ya estudio. soñás conmigo. ¿Viste? Claro, Silvina Lamas, perdón. Silvina, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, te hicimos reír, parece. Estaba escuchando, ya está. Silvina, bueno, hay distintos talleres para este mes de noviembre impulsados por Fundación TEA. ¿Nos podés contar un poquito esa actividad que van a llevar adelante? Sí, nosotros empezamos ya hace 2 meses con los talleres recreativos. Tuvimos un mes de prueba piloto para ver cuáles eran los que más le gustaban a los asistentes y quedaron seleccionados 3 talleres. Uno es un taller de danza folclóricas y de expresión corporal. Otro es un taller de relajación y cuidado corporal que se llama Cuidarte. Y otro es un taller de arte y modelado que es Liberarte. Bien, son los 3 talleres que estamos ofreciendo. Bien. ¿Hay límites de edad, Silvina? No, no hay límites de edad y es abierto a partir de los 4 años de edad. Bien. ¿Cómo hacen las personas que quieran participar? Que quieran anotar a sus hijos, que quieran anotarse. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, la página de Facebook es Fundación TEA Santa Cruz, a través de nuestro Instagram que es tea.santacruz o también a través de un mensajito de WhatsApp a nuestro celular corporativo o mi celular personal, en mi caso es el 2966-498237 y el celular corporativo de la Fundación que es 2966-447655. Por cualquiera de los medios nos contactan, nosotros vemos de responder todas las consultas, las dudas que puedan llegar a surgir, porque hay quizás miedos de las familias de dejar a sus hijos. Nuestros talleres están a cargo de profesionales de la especialidad que se dicta, pero también acompañados por acompañantes terapéuticos que se encargan de que tengan todos los apoyos para que puedan disfrutar, ¿no? Son talleres recreativos que se van adaptando también a los gustos de quienes concurren. La idea es que sea un espacio de ocio, de disfrute, que los ayude a salir de la rutina, de esto de que sabemos que nuestros hijos están de una terapia, pasan al colegio, pasan a otra terapia, en el mejor de los casos pasan a la escuela convencional cuando pueden estar con un correcto apoyo en la inclusión. Y este espacio lo que propone es también un tiempo para que los papás puedan dejarlo en un lugar seguro, pero que a su vez en este espacio, a través del arte y la recreación, puedan tener un momento para ellos pleno de disfrute. Bien, y para socializar en un ámbito protegido, ¿no? Donde lo va a tener en cuenta todas sus necesidades. Exactamente, porque se trabaja en grupos, así que se ponen en juego un montón de habilidades que también se promueve el desarrollo de esos a través del juego y de la interacción. Bien, Silvina, ¿tiene algún costo los talleres? Sí, los talleres son arancelados porque se autosustentan con eso, para el pago de los profesionales que trabajan y van a estar en funcionamiento hasta ahora diciembre y después vamos a mutarlos para poder brindar un servicio durante el verano, ¿no? Estamos viendo la transformación para que en vacaciones también las familias puedan contar con un espacio recreativo donde poder enviarlos y ya continuarán también en lo que es el 2025 con la modalidad de talleres. Bien. Silvina, te consulto aparte, ¿no? de estos talleres, además la nota, el disparador de esta nota fue eso, pero ¿cómo están afrontando toda la situación que vivimos a lo largo y ancho del país desde Fundación TEA ustedes? Digo, con la atención para los niños, para los adolescentes y demás, y cómo estamos están en comunicación permanente con otras asociaciones a lo largo de todo el país y con el interior provincial también, porque bueno, la situación en discapacidad es alarmante, ni siquiera es preocupante, es alarmante. Estamos creo que transgrediendo todos los límites, no hay manera de que esto llegue a buen puerto. Así que estamos en alerta y en comunicación seguramente vamos a
a reunirnos más tarde de manera virtual. Si bien estamos en comunicación constante con ONGs de todo el país, estamos programando una reunión para el día de hoy para ver de qué manera en conjunto podemos iniciar acciones, porque la verdad que es terrible, es insostenible ya, y no queremos que quede en la nada, ¿no? Es importante que nos pronunciemos ante esto. Muy bien. Bueno, ¿cómo termina la actividad de este año de Fundación TEA aquí en Río Gallegos? Ya queda poquito para fin de año, por allí estamos justo en nuestro mes aniversario. Ahora en el 27 de noviembre estamos cumpliendo 17 años desde que está fundada Fundación TEA Santa Cruz, así que tenemos previsto nuestra muestra anual de nuestro Instituto para Trastornos del Espectro Autista, un nuevo encuentro de Mateamos y un festejo aniversario, claro está, en cercanías de fin de mes. Es un mes para nosotros muy importante, y también la previa de lo que va a ser diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bien. Bueno, Silvina, nosotros estamos muy agradecidos de este tiempo tuyo. Quedamos a disposición para Fundación TEA, como siempre, para lo que quieran difundir, y te agradecemos tu tiempo por habernos permitido charlar contigo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre, y les dejo un abrazo grande y seguimos en contacto. Gracias, muy amable. Hasta luego. Chao, chao, que tengas buen fin de semana. Recordemos cómo hacen para anotarse. Sí. Pueden enviar un mail a Sí. talleresrecreativos@fundacionteasantacruz.org.ar. Esa también es la página. Sí. Pueden buscarlos en las redes sociales como Fundación TEA. Sí. O también pueden acercarse directamente a una de las sedes que tienen, Sí. ¿no? Porque tiene varios espacios, en la calle Muratore 444, Sí. de los martes de 19 a 20, miércoles de 18 a 19, jueves 19:30 a 20:30, viernes de 18 a 19, sábados 15 a 16 y domingo, mirá, los domingos Sí, también, de 15 a 16. Se pueden acercar para preguntar y si no, bueno, ingresan a Nuevo Día y buscan la nota y ahí Sí. tienen todos los detalles. O si no, también pueden comunicarse vía WhatsApp al 44 56 75, que nos dijo al aire recién Silvina, que también está a disponibilidad para que evacúes cualquier tipo de pregunta. Bien, Bueno, está muy bueno. Interesante, Sí. interesante. Bueno, terrible, dijo, ¿no? Como están viviendo Sí, las no, ni asociaciones y demás. Mamita, lo que debe ser la cuenta de luz, del gas. Ni hablar, ni hablar. Bueno, 14:37. Vos sabés que no dijimos los datos del tiempo, Clau. No me digas. No dijimos los datos del tiempo, porque nos pusimos a hablar de bueyes perdidos. No sé, que como siempre, nosotros no, ningún guión nunca. Y ahora que no está Sandro, menos. Ahora que no está Sandrulli, que no está Batman, no lo nombré a Batman, porque no está en la producción. 11 grados 8 décimas la actual, temperatura a las 14 horas, humedad 47%, la presión 996 hectopascales, viento del norte a 16 kilómetros en la hora. La máxima prevista para hoy es de 15 grados para este jueves, nublado por la tarde, por la noche, lluvias aisladas, adelanta el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, continuamos, dígame. No, nada, terminó la sesión recién. Terminó la Sí. sesión del consejo recién, hace 10 minutos. ¿Es así? No, Está enojada, cuento. No, cuento. Pero nada bueno, más cuéntame, que ¿qué pasó? terminó la ¿Alguna sesión. novedad? Hubo la sesión del Consejo Deliberante, hablamos, ¿no? Sí. Bueno, los concejales, el bloque del SER Sí. y bueno, y aparte, por su parte, la concejal D'Amico pidieron un informe al intendente sobre este proyecto de Mata Negra, ¿viste? Del parque temático Mata Negra, Mata Verde, que van a hacer unos domos, Mata Negra es la Mata Negra, constructora, sí, te nada quedó que ver, pensando sí, ya. perdón. Usted Esta es Mata enseguida- Verde. No usted estaba pensando mal, por enseguida favor. asocia. No me meta en cosas raras ahí. Mata Verde. No sabía que existía un proyecto. Mirá, contame, Sí, Claudia. Contame y no, contale a la audiencia. no lo tengo muy en claro, Ajá. pero mira, justo lo perdí. No sé qué toqué, pero justo lo perdí. Pero bueno, coincidieron en hacer o sea, cada quien por su parte pedirle un informe al intendente sobre el SER se preocupaba más por el tema de cómo iba a ser la financiación.
a qué partida presupuestaria se iba a poner ese proyecto. Y en el caso de D'Amico, más relacionado también con eso, o sea, acompañando eso, pero más relacionado a cómo iba a funcionar, quiénes lo iban a asesorar, quiénes participaban, si se había convocado a otros actores para que sean parte y demás. Bueno, finalmente lo que se hizo fue unificar estos dos proyectos y se aprobó. Mirá, el pedido de informe lo voy a buscar bien para contarte más o menos. Bueno, justo lo perdí, pero vamos a comentarlo, vamos a hablar con alguien, podemos hablar con alguien para que nos cuente bien. Pero claro que son unos domos, es un proyecto de unos domos bueno. Acá les mandan no tiene nada que ver con este programa. Le mandan saludos por el periodista deportivo a la especialista en columna de Fórmula 1. Ya me imagino quién. Sí, bueno. Ya me imagino quién. Bueno, pero bueno, como acá es todo fuera de contexto, acá estamos. En Fuera de Contexto, busque tranquila, le propongo, tengo pausita, temita musical, Brian. Y ya venimos con más Fuera de Contexto por la radio La Copia. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Run away, away. Run away, away. Voy a escribir con nubes tu nombre. Voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Run away, away. Run away, away. Run away, run away, away. Cuídame bien, que siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano para formar un espacio mejor. Run away, away. Run away, away. Run away, away. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente.
para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. Asuntos de familia, civil, comercial, laboral y defensa al consumidor. Doctor Mario Iván Reyes, doctora Natalia Hernando y doctor Leonardo Bonforte. 22 años de trayectoria nos avalan. Pasteur 110, piso 1A. Escribinos al 420465 o por WhatsApp al 2966 61 69 32. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués.
Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000, y para retirar en San Benito al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar, bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. Cuotas diarias Tecnoyoga, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al +56 98 48 44 88
986. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Desde Brian, 14:55 minutos, continuamos en este Fuera de Contexto de día jueves. Y Claudia tiene algo para Ay, sí, ahora te tengo la posta. Perdón la desprolijidad antes, pero no sé qué toqué, se me fue la información. Porque anda Bueno, jodiendo, ando Lela, apurada. claro. Bueno, te cuento de lo que estábamos hablando recién, ¿no? De este proyecto municipal que fue anunciado ya hace un tiempo atrás y que bueno, que ahora le están pidiendo un informe para conocer un poco más pormenorizado de qué se trata. Pero te cuento porque veo que no estamos todos muy empapados en lo que va a ser la municipalidad. Va a ser un centro de interpretación de flora y fauna en la Reserva Natural Mata Verde. La Reserva Natural Mata Verde, acá nos pasa el dato nuestro compañero, que es el predio Startel. Claro, que está allí atrás en la del cementerio. zona de... Archivo histórico, claro. Amigo, ¿cómo estamos con la descarga, ¿Cómo estamos con la energía? Constituyentes y Ecuador. Claro. O McKinley. Exacto. Está entre el cementerio y el archivo histórico, por ahí, sobre McKinley se puede ver. Sí. Bueno, ahí van a hacer este centro de interpretación de flora y fauna de la Reserva Natural Mata Verde. Esta obra se va a hacer con fondos propios. Son 300 millones de pesos, son 346, ¿viste? Te lo habíamos dicho. Millones de pesos. Se apostará en el sector conocido como predio Startel. Consiste en la construcción de estructuras tipo domo con destino a miradores, viveros o invernaderos. Y también se van a hacer senderos dentro de lo que es la reserva. Ah, sí. Sí. Mirá Está vos. buena la idea. Sí. Está pensado con el objetivo de realizar una intervención amigable con el ambiente, permitiendo conservar las características del paisaje natural. Serán en total 7 estructuras geodésicas elevadas, diseñadas para maximizar el ingreso de luz natural y ofrecer una vista total del entorno. Esto se presentó el día 29 de octubre. Se hizo la presentación. Hace poquito. Sí, con la presencia de también, aparte de las autoridades, representantes de organizaciones ambientalistas de la universidad y hubo varios invitados especiales. Dijo Diego Robles, el jefe de gabinete, que que realizan estos proyectos educativos y ambientales para tener una administración profesionalizada de la ciudad, lo que va a hacer, le va a permitir que se puedan proyectar obras con un trabajo, digamos, interrelacionado, ¿no? Con la universidad, con organizaciones. Ojalá que el índice pueda ir a ver y Está disfrutar y... Así que sé yo. Dice que es re lindo el predio, lugar. Sí. Ustedes, yo no sé si se acuerdan. Jugábamos a la pelota ahí cuando éramos chicos pero nosotros. ¿Vos te acordás entre el 2001 y el 2002 que eso se loteó y se adjudicaron como terrenos el predio Startel? Sí, se armó un quilombo de la Gran 7. Se armó un lío de la Gran 7. Sí, cuando empieza la gestión Héctor Roquel se desadjudicaron. Algunos creo que hicieron juicio y otros se les dio otro lote. Pero hubo lío con eso, yo me acuerdo que estuvo importancia, chicos, la importancia en este caso y como ejemplo también, ¿no? De la puesta en valor de los espacios que quedan, digamos, vacíos en la ciudad, porque ese predio, al igual que en otros casos, fue en esa época que vos estás señalando, Clau, después de los 2000, entre 2000 y 2005, además de tener una canchita de fútbol, era una especie de punto de encuentro de muchos jóvenes adolescentes de la zona, y había 2 especies de pozo de zorro. Ahora ya no hay evidencia de esto, pero quien transcurre o transita por esa zona lo recordará.
había 2 especies de pozo de zorro ahí donde los chicos se metían y estaba muy normalizada la utilización de la fanacola, del poxirrán, de los pegamentos para drogarse, digamos. Y una evidencia de eso, que los chicos, los pibes se metían a jalar, como se le decía, y estaba todo el derredor de esos pozos de zorro quemada, la mata verde estaba quemada, porque, bueno, en su estado de inconsciencia, los muchachitos prendían fuego. Y fue un momento de preocupación para los vecinos del sector porque se habían descontrolado de alguna manera los pibes. Y era ese su punto de ranchada. Entonces por eso está bueno, más allá de que la cuestión económica, ¿no? De los pedidos de informe, etcétera, etcétera, la acción de primero haberlo convertido en una reserva natural y después de darle un toque más a ese espacio, porque los espacios abandonados dentro de la ciudad terminan siendo mini basurales. Exacto, propiedad de nadie y a la vez de todos, y terminan pasando cosas no deseadas. Entonces, si el vecino ve que hay ahí presencia del Estado, en este caso el municipio, se genera otra dinámica de convivencia con el espacio, y eso es positivo. Bien. ¿Por qué son importantes las reservas naturales urbanas? ¿Por qué? Están sustentadas en preservar la naturaleza originaria de un lugar que está en un estado de conservación aceptable, ubicado en las periferias de las grandes urbes, para posibilitar el acceso a la población. Tenemos un montón de tenemos todo un sistema de reservas urbanas en la ciudad que tal vez no lo estamos valorando. Igual, como yo creo que a muchas personas le va a hacer ruido que se gasten 350 millones en hacer esto, no le va a gustar, yo me imagino. Van a decir que hay otras prioridades. Sí, claro. Sí, y también es aceptable, la crítica. Está bueno que lo hagan, sí, está muy bueno que lo hagan, y que ese lugar se ponga en valor, está muy bueno, y la idea es genial. A mí me encanta. ¿Te gusta? Es el momento, es la oportunidad, y bueno, no sé, eso es discutible. Claro. Habiendo otras prioridades. Lo que pasa es que, por ejemplo, todos tenemos diferentes prioridades, Beto. Todos tenemos diferentes prioridades. Sí. Para vos la prioridad es que en tu barrio, no sé, cada vez que te caen 2 gotas, no te quedes encajado, por ejemplo, ¿no? Sí, o que pase la máquina después cuando se vea la calle tierra. Esa es tu prioridad. Sí. Esa es la prioridad que vos tenés. A mí me gustaría tener cloaca. Esa es mi prioridad. Vos ya tenés cloaca. Sí. Entonces, para mí es prioritario que mi sector tenga cloaca. Claro. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? ¿Viste? Todos tenemos diferentes prioridades. Entonces ahí, bueno, se da este debate que a mí me parece que está muy bueno que se dé el debate. Y hablando de debate, también hubo dos puntos también en los cuales se generó un poco de rispidez. La concejal Daniela D'Amico presentó un proyecto de resolución donde le pide a los diputados provinciales que discutan una nueva ley de coparticipación, o que se modifique el artículo en el cual se determina cuánto coparticipa la provincia. La provincia coparticipa el 11% de lo que recibe a nivel nacional, el 7% de regalías y una parte de lo que recibe de ingresos brutos. Muy poquito, porque una parte la retiene para garantizar la intransferibilidad de la caja de previsión. Claro. Bueno, lo que pide Daniela D'Amico es que se aumente esto en sintonía con un montón de proyectos que ya se presentaron en la legislatura, para que se aumente, o sea, que no coparticipe el 18%, sino que coparticipe por lo menos el doble. ¿Para qué? Para que los municipios tengan mayor autonomía, y que en realidad acá en el proyecto lo que se resalta es que era un reclamo de todos los intendentes. Sí. Bueno, se aprobó por mayoría, con el voto de la autora, con el voto de Camún, el voto de Chávez y el voto de Aravena. Los concejales del SER no consideraron que sea importante que todos los municipios reciban más dinero. Tiro. La inquietud. Siempre buscando pleito. No, ¿por qué buscando pleito? Estoy contando algo. Vos sabés que siempre te y después otro proyecto que fueron seguiditos, por eso fue empezó en un lado el tiroteo y terminó en otro. También la misma concejal D'Amico, que con su monobloque, también pide que se refiere a lo que es la negociación, la paritaria docente.
Ajá. y le pide a las autoridades del gobierno provincial y del Consejo Provincial de Educación que garanticen la continuidad del ciclo lectivo en función del compromiso asumido durante la campaña electoral. Y resalta muchos dichos que había pronunciado el actual gobernador durante la campaña, en la cual él decía donde él decía, se comprometió y dijo que no iba a regatear en lo que eran los sueldos de los docentes. Y bueno, se repartió en el recinto, se repartió muchas declaraciones, ¿no? del gobernador en campaña, donde él decía que no se podía ser tan miserable de escatimarle a lo que eran los docentes, ¿no? Y porque hubo un video circulando en contra del Consejo Provincial de Educación, ¿no? Respecto de eso, y una respuesta también oficial. Bueno, esto venía como medio, fue antes, ¿no? Pero venía como en sintonía de eso. Bueno, fue al archivo. Por mayoría lo archivaron, no lo aprobaron. Con el voto, lógicamente, del bloque SER, más el del concejal Aravena, el presidente del consejo, se fue a archivo. No consideraron que fuera importante pedirle que por favor cumpla con coso y con coso. Con coso. Con aumentar los sueldos docentes y garantizar la continuidad del ciclo lectivo. Bárbaro. Tenemos cosas para contarte. Vos sabés que hoy hubo movilización provincial de la Asociación Trabajadores del Estado y ADOSAC, Asociación Docente de Santa Cruz, todo en el marco de los 3 días de medida de fuerza que comenzaron ayer y culminan mañana viernes, ¿sí? Con el tema del bardo que tienen con las paritarias, tanto los estatales provinciales afiliados a ATE como los docentes afiliados a la DOSAC. Estuvo nuestro móvil allí, estuvo la querida Karina Taverne. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Está feo el mate? No, nada. No se me distraiga, oiga. Bueno, estoy escuchando. Y bueno, estuvo Karina Taverne, lo tenés, pajarito, lo tiene en boca el amigo Brian. Compartimos parte del móvil de Karina en la movilización de hoy. Dale. Compañeros, compañeras, buenos días para todos y todas. Hoy estamos en la Casa de Gobierno, todos los sindicatos que no se resignan, todos los sindicatos que siguen luchando. Y es un claro mensaje tanto para el gobierno provincial como para cada partido político que viene desde afuera a querer meterse dentro de los sindicatos, que estos sindicatos son de los trabajadores, le guste a quien. Esto es solamente el comienzo, esto es solamente el principio de una unidad, de un frente sindical de lucha que va a marcar historia. A nivel nacional sabemos que el presidente Javier Milei, mientras está despidiendo cientos y cientos, miles y miles de compañeros trabajadores estatales, nosotros le decimos al gobernador, le decimos a los intendentes que más allá de la recomposición salarial que estamos peleando, porque acá nadie pelea por aumento salarial, estamos peleando por una recomposición salarial para que nuestros compañeros y nuestras compañeras dejen de ser indigentes, porque ni siquiera soporte. Dentro de las municipalidades, en cada localidad, tenemos compañeros y compañeras que están precarizados cobrando 300 lucas de bolsillo. Díganme, ¿quién carajo vive con eso? ¿Quién carajo? El gobernador tiene que aprender a escuchar. Este es un claro mensaje, tanto para el gobernador como para los intendentes de cada localidad, que acá ATE, este sindicato, hace un año que volvimos a recuperarlo. Bueno, para finalizar, compañeros, compañeras, en este momento están los compañeros de los antiguos, nuestros compañeros de ATE, que están siendo reprimidos, así que nosotros responsabilizamos al gobernador Claudio Vidal y al ministro de Seguridad por cualquier inconveniente, cualquier problema, cualquier agresión hacia nuestros compañeros.
la piscina de Ángeles Santa Cruz, solamente se va a ser utilizado para los cientos y cientos de compañeros que vamos a pasar plata permanente. Compañeros, compañeras, para cerrar esta jornada de lucha, vamos a otorgar la palabra al compañero Fernández, secretario general de la vocal provincial. Bueno, firmemente, como ya comunicó Delphi a la gente que vive del interior, sobre todo que ha perdido kilómetros y kilómetros recorriendo rutas para poder estar hoy acá, haciendo municipio esta verdad diferente, se mantiene acá respecto al sector docente y a los estudios de almuerzo, así que no se vayan. ¿Sí? Javier, todo tuyo, amigo, compañero. Bueno, la verdad que causa mucha alegría tener una marcha que en su masividad está expresando lo que seguramente va a ser un resultado y es lo que buscamos todos. Romper ese cerco que nos quiere imponer el gobierno del 3,5%. Y hay que decirle a la sociedad claramente que ese 3,5% en el salario de un docente recién ingresante son 27.000 pesos, compañeros. Hay que ser claros y contundentes con el mensaje. Es simplemente ese 3,5% que sigue dejando a la docencia y a todos los trabajadores bajo la línea de la pobreza. No hay realidad posible y no hay discurso posible que pueda contrastar estos hechos. Es así, son 27.000 pesos nada más, compañeros, que significan simplemente 3 kilos de carne. Es menos que una factura de luz y mucho menos que una factura de gas. Queremos decirles, además, que siempre la masividad, que siempre la unión ha sido el puntapié para obtener grandes conquistas. Hay que decir que siempre la lucha paga. Queremos decir que esto es así, porque hace muy poco terminaron devolviendo ganancias a nuestros jubilados que se habían metido en el salario y en el bolsillo de cada uno de ellos y tuvieron que recular en chancletas y devolver ese monto que habían descontado. Claro que la lucha paga. Tuvieron que retroceder porque decíamos claramente que la educación no es un servicio esencial y eso es así por Constitución. Lo intentó el gobierno nacional, pero no hay que olvidarse que el gobierno de Alicia Kirchner impuso la esencialidad de la educación y tuvo que retroceder porque la justicia de la provincia de Santa Cruz, pero empujado por la lucha docente, le dijo hasta acá llega. Estos son nuestros derechos y hay que defenderlos. Tenemos que decir que la lucha pasa, porque nuestro régimen de licencia sigue intacto y sigue vigente. Queremos decir que la lucha paga porque nuestro salario está en blanco, porque nuestros jubilados cobran lo mismo y el mismo porcentaje que obtienen los resultados de las luchas paritarias y que obtienen los activos. Queremos decir que la lucha paga porque derogamos la 036 y el presentismo de forma de puntaje. Queremos decir que la lucha paga porque retrocedieron con la promoción automática en secundaria. Queremos decir que la lucha paga porque retrocedieron, porque el empuje y la lucha del sector docente decía que tenían que volver, por supuesto, los ofrecimientos públicos de manera presencial. Y por supuesto, sin olvidarnos que recuperamos ese escalafón a valores históricos. Queremos decir que por supuesto la lucha paga,
porque esto debe ser el principio para romper ese cerco del 3% que en otros sectores incluso significa menos que 27.000 pesos. Hay un discurso que causa confusión. Si el sector docente hubiera tenido un 180%, como se dice hoy, un docente, es decir, ingresante, estaría cobrando seguramente 1.200.000 y seguramente cruzando el umbral de la línea de la pobreza. Invitamos a los paritarios del gobierno provincial a retomar, por supuesto, este diálogo y esta discusión darla con fundamento y con los números claros sobre la mesa para decir que eso no es así, que la paritaria es el camino, que la conciliación no lo es porque la historia de la provincia simplemente ha servido para dilatar los conflictos, para enfriarlos y básicamente para unir a los trabajadores en el juego que ellos pretenden. La paritaria es el camino siempre, el diálogo es siempre, pero con la prepotencia absolutamente van a obtener otras respuestas que la osaje, la lucha, que es en la calle y que es de pie. Nos solidarizamos con los compañeros de Calafate que han sufrido la prepotencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo que sin identificarse han entrado y cumplido en las escuelas y de forma prepotente pretendiendo sacar datos a quienes por supuesto estaban midiendo las medidas de fuerza. Ese no es el camino. Si hay algo que tiene los trajes sobre él, es la lucha que sigue vigente y que hace muy poquito cumplió 63 años y no van a obtener otras respuestas que la lucha. Siempre la lucha, por supuesto, y que no es de otra manera de la mano de todos los sectores que se van sumando, que por eso que saludamos la enorme lucha de los compañeros de los medios. Saludamos el objetivo de los compañeros de arte de que el pase a planta permanente sea una realidad. Queremos saludar el enorme esfuerzo que han hecho los compañeros desde los antiguos, Felipe Moreno, Caleta, Gregores, de todos los sectores. Acá no hay preventa. Acá hay lucha y hay convencimiento. Acá hay un gremio de pie y hay muchos gremios de pie que vamos a seguir, insisto, para romper este cerco del 3%. Queremos decir por último, compañeros, que este es el camino, que estas marchas deben ser cada vez pasivas, con mucha más presencia, defendiendo cada uno de nuestros puestos laborales y nuestros derechos en la calle. Queremos además mandar un saludo enorme, solidarizando con Estela Juárez, que fue procesada por luchar del gremio ATEC, allí en Chubut, gremio docente por el gobierno de Accioni y que hoy sigue en juicio. Queremos solidarizarnos también con nuestros compañeros de ATEC, Carlos Mando y Daniel Murti, porque también con las causas armadas que ha ejercido el gobierno de Accioni, ellos están allí seguramente en cuestiones resolutivas. Y por supuesto, no nos vamos a olvidar que la justicia de Santa Cruz, el gobierno del kirchnerismo y este gobierno debe resolver el procesamiento y el desprocesamiento, mejor dicho, de la causa armada para nuestros compañeros Juan Manuel, para Gabriela, para Claudio y para Diego Bartolomeo. Nuestro más sincero convencimiento y renovar nuestra lucha para que esos compañeros tengan sueldo. Gracias por estar en la calle y renovando el esfuerzo de frente de lucha y de todos los derechos que estamos de pie. Bien, hasta acá llegó el acto convocado mayoritariamente por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE y ADOSAC,
a la que se han sumado diversas fuerzas políticas, distintas agrupaciones, gremios, sindicatos que pregan por obtener en la paritaria salarial una mejor oferta del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Gracias, Brian, Elena, nuestra compañera, el móvil de la radio, los ojos de la radio Karina Taberna en la movilización de los gremios estatales este mediodía a Casa de Gobierno, querida Claudia. Bueno, estamos en este Fuera de Contexto, le propongo pausa musical. Dale, ¿Tiene algo más para decirme? No tengo nada más para decirte. ¿No? Se impuso el nombre de Blanca Pardo a una placita Sí, había del barrio un Juan Pablo proyecto. II. Proyecto de los compañeros de prensa, de Sí, prensa qué municipal. bueno, qué y se aprobó por unanimidad por todos los concejales. Estuvieron los papás hoy y recibieron ¿En dónde muy queda la emocionado. placita? En ¿Te ubicás? el barrio Juan Pablo II, sí, que es por ahí, a ver, Debe Buchar, ser la Buchar, plaza por de ahí. Buchardo y José Ingenieros. Por ahí. Uno va enfilando hacia el vaciadero municipal. Sí. 2 cuadras antes hay a mano derecha una plaza triangular. Es el barrio, Ahí es el barrio en el ahí que se está. crió Blanca. Queda entre, creo que es Cerro Dos Hermanas y Pedro Rena y Olegario Sierpe y Buchar. y Ramón y Cajal. Sí, bueno, Ahí va, por ahí. ahí va. Bueno, gracias, Juli. Ahora sí, temita ¿Cómo musical. sé? Como muy sabe, bien, muy como bien. sabe. Ahora venimos, tema musical, pausita chiquita, cortita, y hoy volvemos. Pasan las noches y yo sigo escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando porque sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Quedaron un loco solo, se creyeron que estaba muerto. Me vienen a buscar, que me quieren encerrar. Yo estoy casi loco, 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 loco de andar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, 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 loco de andar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Y aunque no tenga ni un maldito centavo en mi bolsillo, la sangre por mis venas siento correr. Y si llego a encontrarte por los pasillos, con mi guitarra en la mano me vas a ver. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. No. Que dejaron un loco suelto. Se creyeron que estaba muerto. Me vienen a buscar. Que me quieren encerrar. Yo estoy casi loco, 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 loco de atar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Ay, 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 ay. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. No. Que dejaron un loco suelto. Se creyeron que estaba muerto. Me vienen a buscar.
porque me quieren encerrar y yo estoy casi loco de atar. Me estoy volviendo loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco de atar. Me estoy volviendo loco y puedo disparar. Ay, 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 oh, yeah. Ay, 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 yeah. Oh, yeah. Ay, 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 yeah. Oh, yeah. Ay, 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 yeah. Oh, yeah. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwiches y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966 630537 o Alfredo Saucedo, 6966 514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital.
¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. Asuntos de familia, civil, comercial, laboral y defensa del consumidor. Doctor Mario Iván Reyes, doctora Natalia Hernando y doctor Leonardo Bonforte. 22 años de trayectoria nos avalan. Pasteur 110, piso 1A. Escribinos al 420465 o por WhatsApp al 2966 61 69 32. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Súmate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo.
También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Cortinita y todo, cortinita de nuestra Nutri favorita, jueves, columna nutricional en La Radio esperamos Nuevo con Día. unas pepas de membrillo. Mis favoritas. Acá. Ahí va. Mis galletitas Pepa. favoritas. Unas pepas de membrillo. Me voy a traer un día casera ¿Vio? de las que hago yo. Me gusta. Algún día. ¿Viste qué? ¿Qué Te ponen miramos, esa cara de, nosotros te ¿qué miramos. ponen esa cara de Sospechoso. zapallo? No, porque pensé que eran caseras. No. Yo hago caseras de tan buenas, mi pepa. De no. hojaldre no sabes porque las mías son de hojaldre, mis favoritas. Bueno, no, pero voy a traer el postre Balcarce que dije que había aprendido a hacer. Uy, pero queda Aprendí a poco hacer- tiempo para fin de año, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Va a haber fiesta de fin de año o no? No sabemos, estamos complicados. No Tira- hay plata. tiramos No, la hay casa por plata, la ventana el año bueno. pasado. Sí, Claudia, el año ¿qué va- pasado. qué Todavía va a pasar ahora? estamos pagando las 12 cuotas, pero Todavía. ahora terminamos las 12 cuotas de la fiesta del año pasado. Sí. Pero bueno, Este año la fiesta está frente a vos. bueno. Ah, Si llegamos a la fiesta, llevo el postre Balcarce que hago caserito, me aprendí a hacer ahora. pero fíjate que éramos como 60 los Claro. que tenés que No, juntar como esta mesa. Hay que decir, Solo para los de este programa, dijo. Sí, claro. el otro día Último. un postre de vainilla, un postre borracho que salió a la cancha en vez de con Oporto con Fernet, ¿o no? Sí. La capacidad culinaria de esta cooperativa es Sí. espectacular. La galle. Cari, La Cari. galle. Me fui hecho con ese postre, te hizo. Qué bárbaro, qué Ese rico está temprano, este vamos a postre. Sí, Ese es rico. sí, me fui temprano, imagínate cómo me fui. Sí. El postre Pero este. era un postre, hagamos un postre con lo que Criminal. tenemos Con en la la previa, casa. Fue con la así. previa hecha. El No, tercer ya tiempo de habíamos postre. comido asado, todo. El No, postre era el claro, tercer pero tiempo. aparte, o sea, imagínate que ya que Imagínate. estaba casi listo el asado y ella hizo el postre borracho, que se estaba enfriando ahí. Claro. Y no, tremendo, estuvo muy improvisado y estuvo espectacular. Buenísimo. La verdad que sabemos Es la, hacer primera, todo. es la primera vez que un borrachito tiene Sí. Fernet Sí. con coca. Sí. Imagínate. Igual te Salió digo, espectacular. ni- Que un borrachito cede 2 Fernet con coca. Ahí va, Sí, en sí. mi caso. Ahí se va. distrajo el borrachito y le ganó. Ah, y le el sacaron vaso. Fernet para hacer el Sí, sí. No, Pero estuvo muy no bueno. tenemos vergüenza de estar contando estas cosas delante de la Nutri. No, de ninguna manera. Nunca jamás. Está bien. Hola Maru. ¿Cómo andamos? están? Buenas tardes. Muy bien. Después cuando salimos del aire decimos, no pueden decir Ay, eso. No sean Yo así. no debería contar esto, pero... Ah. Estamos No, al aire. viste que cuando uno va a la Nutri, tiene que viste que uno, si por ahí a mí me cuesta mentir, Hay que uno, confesarse. viste, no sabes mirar Con a la los ojos, Nutri. viste que no, como que Maru, si no te hay que miran a los confesarse con la ojos, Nutri, ¿no? Que sí. sí, viste que por ahí no te miran a los ojos los pacientes y vos ya sabés que te están Sí, mintiendo. nosotras nos damos cuenta, quiero que sepan todos lo que están oyendo y acá, que nosotras las nutricionistas estudiamos dentro de la carrera mecanismos de defensa cuando el paciente nos está mintiendo, así que por más que sepan actuar muy bien, nosotros nos damos cuenta Sí. cuando mienten. Y si no, y si llevan a uno de los hijos, yo voy a contar, mi cuñado va a la nutricionista y dice, le preguntó, ¿y cómo estuviste? No, sí, bien, estuve y cumplí. Mentira, papá, le dice. Sí, bueno, hay algunas, acá vamos a hablar un poco de eso. Hay algunas, yo atiendo grupos familiares igual, atiendo familias Y completas, se mandan al frente. parejas y demás, y a veces van, es muy genial, yo a veces quiero sacar los pochoclos y ver, porque están las parejas ahí, Una y peli, ¿cómo le fue este mes? No, re bien, re tranqui, y lo mira la mujer. Hiciste todo sanguchito este mes. Todos los sanguchitos, milanesa sanguchito, bife sanguchito, y empiezan, che, no, nada que ver. Y se empiezan a dar, y yo estoy ahí con la pochocla. Pero vos te fuiste a 3 cumpleaños y comiste torta. Claro, sí, algo así. Vos te fuiste a 2 asados. Y así, pero vos el otro día te comiste un panchito con los chicos, y así empiezan, che. Claro, que terapia de pareja. Sí. Y cuando van las familias completas con los niños, es fantástico.
Porque los niños dicen, yo le digo a mi mamá que no coma y ella come igual. No, es la parte hermosa de ser nutricionista. Bueno, mi sobrina dicen que lo mandó, dice que no, sí, mentira, papá, si comiste y le empezó a tirar, le hacía la nena. Es hermoso. Rojo estaba. Es de las mejores partes cuando atiendo grupos familiares y ya uno va conociendo las dinámicas de las familias y cómo funcionan las consultas. Es fantástico porque yo ya sé quién preguntarle. Por ejemplo, está la mamá de él y le digo, ¿cómo le fue el mes? Bien, y lo miro a los chicos y están. Es hermoso. La verdad que los grupos familiares son hermosos a atender, porque aparte uno ya sabe. Yo ya me di cuenta en la cara de la mamá cuando entró en la consulta, porque hay algunos que ya entran cara baja, che. Sí, viste que no podés mirar a los ojos. A mí me pasaba eso. Yo le esquivaba, viste así, yo no puedo mirar a los ojos porque tengo que mentir ahora. Sí, no, te das cuenta cuando entran cara baja y le digo, oh, ¿qué pasó? Mirá que solamente, siempre le digo lo mismo, solamente hoy recibo buenas noticias, ¿Quién cumplió años? No, y esa es la que me tiran, no, fue un mes de muchos cumpleaños. Bueno. Qué terrible. Pero bueno, hoy vamos a hablar hoy estuve pensando porque yo todas las temáticas que traigo es las que salen del cónsul, ¿no? Y este mes, estos meses se da mucho las personas que empiezan a consultar por esto del el apuro de fin de año, ¿no? Es como, ya tengo algunos que me están diciendo, uy, ¿y en diciembre qué hacemos? No, bueno, problema para diciembre. Primero veamos noviembre y resolvamos noviembre y veamos qué hacemos. Y empiezan a aparecer estas preguntas como, mirá, Maru, yo como re poco, o por ahí yo les hago las entrevistas y realmente comen una sola comida en el día, que generalmente es la cena, y después pican durante todo el día. Yo como re poco y no logro bajar de peso. Empiezan a aparecer como esto, o sea, no sé ya qué quitar de mi alimentación porque pero igual no logro bajar de peso. O yo ya tengo 40 y me tengo que preocupar porque ya mi cuerpo no baja como antes. Empiezan como todas esas preguntas, ¿viste? Entonces, hoy traje a la mesa la respuesta de estas preguntas, que es el gen ahorrador. Algunos lo han escuchado, otros no, pero hoy les voy a contar qué es el famoso gen ahorrador. El gen ahorrador es un gen que han desarrollado nuestros históricos antepasados, ¿no? Las personas que cazaban para comer. Que en ese momento nuestros antepasados agarraban, cazaban un animal, lo comían a más no poder, porque quién sabe cuándo iba a ser la próxima vez que ellos iban a poder comer. Entonces, en esta situación, el cuerpo, ahora. Claro, más o menos, el cuerpo desarrolló este gen para que todo lo que la persona coma en exceso se vaya directamente al depósito de grasa, que es nuestro mayor depósito de almacén de energía. Entonces, el gen ahorraba todo eso en depósito de energía y a vos te ponía en modo ahorro. O sea que en una actividad diaria que vos tenías que gastar, no sé, caminar 2 cuadras, 100 calorías, agarrabas y quemabas 20 nomás. Porque el gen estaba ahorrando cuidando la energía. Bueno, eso fue en la prehistoria. Hoy estamos hablando de la actualidad, donde nosotros abrimos la alacena y algo tenemos. Claro. Y por general tiene azúcar, claro, lo que tenemos. Tenemos al alcance todas las comidas que queremos. No tenemos que caminar. No tenemos que caminar, no tenemos que cazar. Digo, el sedentarismo aumentó un montón. Entonces, nada, nuestra vida ha cambiado un montón, la disponibilidad de alimentos ha cambiado un montón, pero el gen ahorrador no se fue. El gen ahorrador no entró en la evolución. No evolucionamos en esa parte todavía y el gen ahorrador sigue estando en nuestro cuerpo. Por eso acumulamos grasa. Y nosotros, el gen ahorrador, lo empezamos a desarrollar desde el primer ayuno que tenemos de muchas horas. ¿Por qué? Porque ahí le avisamos al cuerpo de, listo, no hay comida, ¿no? Y el primer ayuno... Y ahí activa, digamos... Exactamente. Y el primer ayuno no lo tenemos ni cuando somos bebés, ni cuando somos niños, ni cuando somos adultos. El primer ayuno lo tenemos desde el embarazo de la mamá. Nosotros podemos tener el desarrollo del gen ahorrador estando recién en la concepción, cuando la embarazada tiene muchos periodos de ayuno. Ah, mira. O sea, el gen ahorrador se crea desde nuestra concepción. De la panza, sí. Lo activamos de esa manera. Entonces, una vez que ya lo tenemos activo, es como que ante cualquier periodo de ayuno largo, el cuerpo lo libera.
¿Cómo desactivar este gen? Y ordenándonos en las comidas, haciendo las 4 comidas principales, empezando a diferenciar cuando uno tiene hambre real y hambre emocional, y empezar a desarrollar la saciedad, ¿no? O sea, cuando uno realmente está saciado, cuando uno realmente no tiene que comer más porque ya está lleno. Esa es la solución a desactivar el gen ahorrador. Pero el gen ahorrador, cuando está activo, oye, en la actualidad, que nosotros por ahí decimos, distinto es en el ayuno intermitente, ¿no? Porque en el ayuno intermitente... Eso te iba a preguntar, ¿cómo compatibilizaba? En el ayuno intermitente, al ser algo que se tiene que sostener de manera diaria, por eso es que la condición del ayuno es sostenerlo todos los días, independientemente del día que tengamos, porque ahí ordenamos metabólicamente al cuerpo. Pero si yo un día me levanto y desayuno, otro día me levanto y como a las 12, otro día me levanto y como a las 3 de la tarde, y otro día me levanto y como a las 5 de la mañana, digo, nuestro metabolismo desde ya está desordenado. No tiene que ver con una cuestión de edad, no tiene que ver con una cuestión de género. Nuestro metabolismo, nosotros nacemos con un metabolismo y nos morimos con un metabolismo. No es que el metabolismo después de los 30, de los 40, de los 50 se ralentice. No es así. No es que el metabolismo se vuelve más lento. Eso es mentira. Eso es un mito tremendo. Nosotros lo que hacemos es desarrollar mecanismos de defensa a nivel metabólico que hacen que los desordenemos. Entonces el metabolismo se desordena. Pero eso no quiere decir que esté lento. Sigue siendo el mismo metabolismo que yo tuve siempre, pero desordenado. Entonces lo que uno tiene que hacer es ordenarlo. Nosotros, los seres humanos, somos seres de conductas repetitivas. Nosotros funcionamos a medida de hábitos y de conductas. Si yo todos los días me levanto y me lavo los dientes, y un día me levanté y no me lavé los dientes, yo voy a tener la necesidad de lavarme los dientes. Sí, porque lo sentís como feo, raro. Uno lo siente como raro, porque está acostumbrado a levantarse y cepillarse los dientes. Ahora, ¿por qué yo no puedo ordenar a mi metabolismo desayunar, almorzar, merendar y cenar? Si yo ordeno las 4 comidas, metabólicamente el cuerpo va a estar ordenado, no vamos a tener ayunos, vamos a cumplir con las porciones. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar con el hambre desenfrenada a la cena. Porque que yo no tenga hambre no quiere decir que el cuerpo no lo necesite. El cuerpo desarrolla de nuevo mecanismos de defensa, de inhibición de la grelina, que es la hormona del hambre, para durante todo el día, porque sabe que por una cuestión de hábito y conducta yo llego a la cena a comer. Y la única comida que yo tengo es la cena, y es la comida fuerte. Entonces el cuerpo dice, bueno, a la hora de la cena yo le voy a pedir las 2000 calorías, los 250 gramos de hidrato de carbono, los 75 de proteína, los 80 de grasa, y voy a agarrar y le voy a pedir magnesio, proteína, potasio, calcio, y de golpe tenés ganas de comer dulce, salado, un montón, postre, pero porque se produce esa confusión en el cuerpo de decir, bueno, ¿qué priorizo? ¿No? Porque el cuerpo necesita nutrientes, pero ¿qué prioriza? ¿Me explico? Entonces, el gen ahorrador genera un montón, una cascada de mecanismos de defensa que hacen de que el cuerpo inhiba apetito muchas veces, y que cuando tengamos la oportunidad de comer, comemos a lo atracón, porque justamente el cuerpo desarrolló mecanismos de defensa todo el día para justo este momento. Este es mi momento, dice el cuerpo. Entonces, en este momento, yo incorporo todos los nutrientes que me faltan. Y ahí es donde uno come atracón. Y el problema está en que después uno eso queda cansado, con sueño, todo, porque el cuerpo dice, bueno, listo, a dormir para poder trabajar ahora, y uno se va a dormir con todo eso que comió, y entonces no logra tener un sueño reparador. Si bien uno puede dormir, pero digo, uno sueña, se despierta, va al baño y todas esas cuestiones propias de un metabolismo que está desordenado. Repito, el metabolismo es el mismo con el que yo nací y que yo desarrollé. A medida de las conductas que yo voy teniendo alimentarias y metabólicas, el metabolismo se ordena o se desordena. No es que mi metabolismo es más lento por tener 30 o por tener 40. El metabolismo sigue siendo el mismo. Por ahí uno tiene otras necesidades. ¿Y por qué pasa que uno tiene más tendencia después de los 40 a engordar? Porque uno empieza a tener otras necesidades a partir de los 40. Las mujeres, nosotras después de los 45, 50 años, nos ocurre un proceso metabólico, hormonal, muy, muy complejo para el cuerpo, que es la menopausia, todo el ciclo premenopáusico. Que dura como 10 años. No, sí, es terrible. No nos cansamos de sufrir nosotras, ¿viste? El proceso de la premenopausia, que puede ser un montón de años. Un montón de años puede ser. El climaterio, que es todo el proceso de preparación, más la menopausia, que es un año de ausencia de menstruación, y el posmenopausia, digamos, dura más o menos 10, 15 años.
Claro, O sea, puede arrancar a los 40 y puede terminar ya por los 55, 60 años. En ese proceso, nosotras perdemos nuestro factor protector, que es el estrógeno, que es nuestra hormona sexual. Lo perdemos, la dejamos de secretar y empieza a aumentar la cantidad de testosterona, digamos, que es la hormona sexual masculina. Entonces a nosotras nos ocurre algo que se llama la relocalización grasa. ¿Qué es la relocalización grasa? Que la grasa que antes estaba en la cadera y en los brazos por una cuestión reproductiva, ahora se empieza a acumular en lugares que antes no estaba. Claro. En la panza, en la espalda, en los pechos, digo, y el cuerpo de la mujer cambia muchísimo durante este proceso. Quizás el peso no. El peso puede seguir siendo el mismo, pero el cuerpo cambia un montón. Entonces, eso no quiere decir que mi metabolismo esté distinto. Yo estoy pasando por un proceso biológico normal, en donde toda mujer debería estar preparada para después de los 50 años tener un cuerpo distinto. Digo, no tiene que ser poco saludable, ni tampoco tener un peso inadecuado, pero sí que nosotras tenemos que estar preparadas para que nuestra imagen corporal cambie. Claro. Así como cambia de golpe de la niñez a la adolescencia, va a cambiar de golpe de la adultez al adulto mayor. Porque es un proceso O hormonal. así como decir, adulto mayor después de los 50. No, después de los 60. Ah, pero pasa que puede durar hasta los 65. A no ser que nos pongamos el chip de estrógeno que tiene Carmen Barbieri y no tengamos estos problemas. Porque ahora están estas cuestiones que son los chips hormonales y demás. Y bueno, nada, el proceso es mucho más lento. Sí. Pero bueno, en algún momento le va a llegar. Sí. 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 Qué bien. Es un chip como el chip que se pone como método anticonceptivo, que se pone también subcutáneo y libera estrógeno. Qué bien. Sí, pues eso hace que retarde un poquito la menopausia. En algún momento va a llegar, pero hace que retarde un poquito. Bien. Y Graciela Alfano debe tener una fábrica Para de mí chips. tiene una fábrica de chips. No sé cómo hace esa señora. Yo, viste que ¿cuándo tiene 75 años? Y bueno, lo que pasa es que yo la veo, yo a los 18 yo no tenía el cuerpo que tiene hoy Graciela Alfano. Hay algunas personas que son agraciadas y bendecidas por la genética. Sí. Flavia Palmiero. Por más que, no sé, Susana Jiménez el otro día dijo que tiene 84 años y mi abuela tiene menos y no está como Susana Jiménez. Bueno, Tina Turner. Claro, o sea, son mujeres que tienen otro Bueno, tipo ahora de que genética. no está Tina Turner, ¿no? Pero en su momento tenía 70 años y vos la veías y las piernas fibrosas que tenía, por Dios. Sí, también tiene que ver mucho con la historia de, esas personas trabajan con su imagen física, entonces son personas que viven e invierten muchísimo plata tal cual. en mantener su imagen corporal de tal manera, ¿no? O sea, los mortales hacemos actividad física y comemos bien. Después ellos invierten mucha plata en distintas... Y aparte a veces también tenemos muchas actividades y tenemos que ver en qué momento podemos hacer un bache como para poder organizarnos con la comida y todo. Sí, yo siempre hablo de esto, de que así como el trabajo es una prioridad y nuestra familia es una prioridad y nuestros hijos son una prioridad y demás, en algún lado de nuestras prioridades tiene que aparecer nuestro estado de salud, porque digo, qué difícil es ir a un trabajo o atender a un familiar o atender a los niños cuando uno no está bien. Claro. O sea, cuando uno, por ejemplo, no sé, tener hijos y uno no se puede agachar a jugar en el piso con su hijo, o tener algún adulto mayor, papá, mamá, abuelo, que haya que levantar de la cama y uno no lo puede hacer porque no tiene la fuerza para hacerlo. Entonces, o ir al trabajo, levantarse todos los días cuando uno no está comiendo y ni metabolizando bien las comidas, entonces no tiene energía. Qué difícil que es establecer un estilo de vida al servicio del otro, porque uno está al servicio del otro, ¿no? En el trabajo, en la familia, con los hijos y demás, cuando uno no está al servicio para uno mismo. Entonces, yo digo, si bien es muy difícil para muchas personas establecerse como prioridad primera, pero uno tiene que pensarlo así. Nuestra prioridad tiene que ser nuestra salud, porque después tenemos que atender a todo el resto, digo. Bien, Entonces, es como las indicaciones del avión, que te dicen que si hay algún problema, primero póngase usted y la después le mascarilla pone al niño. y después asista al niño. Exactamente, porque digo, nosotros cómo vamos a atender a otra persona si nosotros no estamos bien. Entonces yo digo, en algún momento nosotros tenemos tiene que caer esta ficha de decir, está bien, nuestros hijos son lo primero, o el trabajo es necesario porque si no tengo trabajo no tengo plata y no puedo vivir y demás. Pero en algún hueco nuestra salud tiene que estar. Entonces, en algún momento yo tengo que garantizar la organización de las comidas, un correcto sueño, tomar agua
y hacer actividad física. Digo, y actividad física, repito, no siempre es ir a instalarte 1 hora y media, 2 en el gimnasio. Es ir, caminar al trabajo, a hacer alguna actividad de relajación, en casa salir, caminar y jugar con los chicos. Digo, siempre una actividad. Escalera o ascensor, tratar de tomar la escalera, de subir por la escalera. Exactamente, son pequeños cambios que en lugar de hacer nuestra vida más sedentaria, la hacen más activa. Y es eso lo que nosotros tenemos que buscar, tener un estilo de vida más activo. Si no, difícil es que en algún momento nosotros cambiemos, porque esto siempre lo cuento porque a mí me llama mucho la atención. Digo, yo no tengo todavía la bendición de ser madre, espero que pronto sea, pero no tengo la bendición de ser madre todavía, pero sí atiendo muchas mamás con los niños. Y las madres vienen post-embarazo con todo el cambio del cuerpo que tienen, ¿no? Porque la madre posparto tiene un montón de cambios físicos y vienen con esta cuestión de quiero bajar los kilos que gané en el embarazo. Y yo les empiezo a preguntar el día y ellas no comen. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿tu bebé come? Sí. ¿Y por qué vos no? Si la comida la hicimos para el bebé, digo... No, porque por ahí se pone a llorar y está ahí y le digo, bueno, pero vos primero tenés que comer vos y después nos sentamos con todo el proceso de comida. Eso es, vos te sentás, vos tenés bebé, a mí me pasó tenés bebé, sobre todo con la segunda, tenés un bebé, no te deja comer, porque donde te sentaste a comer, empieza a llorar, pero es como la ley de Murphy. Es directamente proporcional, te ves relajada y pum, llora. Tal cual, entonces vos tenés que comer apurado, más o menos, sí, bueno, no importa, después lo caliento. Claro, es que pasa eso, pero bueno, y uno termina quizás no comiendo. Sí. O comiendo las apuradas. Y digo, bueno, tenemos que buscar garantizar el momento de las comidas, porque digo, también, así como es importante garantizarle la comida del niño, también es importante garantizar las comidas de uno. Por ahí uno me dicen, no tengo tiempo de ir al gimnasio porque estoy con la actividad de los chicos a la tarde. Bueno, nada, mientras uno está en básquet 1 hora y media o anda al gimnasio que está al lado, 1 hora. O da caminatas ahí en la costanera o caminamos vuelta a manzana, digo, pero depende mucho de las decisiones que uno pueda llegar a tomar. Digo, puedo quedarme 1 hora y media sentada con el celular en el auto o puedo realmente bajarme y caminar un poco. Son decisiones y la idea es justamente esto, desactivar el gen ahorrador de nuestros días. Qué loco que se pueda desactivar. Se puede inactivar como cualquier gen, pero es conductual. Se activa y se inactiva por cuestiones conductuales. Si nosotros estamos ordenados en las comidas, el gen nos molesta, porque no tiene trabajo para hacer, porque no tiene que ahorrar nada. Entonces vos vas al gimnasio y gastás lo que realmente tenés que gastar, porque estando en modo ahorro, entonces yo como poco. Tengo el gen ahorrador dando vueltas, entonces está almacenando todo lo que como en grasa y yo voy al gimnasio con la intención de bajar de peso y no bajo 1 gramo. ¿Por qué? Porque el gen ahorrador no lo deja. Entonces, si nosotros nos organizamos, yo a veces le digo a mis pacientes, ¿a vos sabés lo que te falta? Comer. La solución está en comer. Si vos comés, comés lo que corresponde, las cantidades que corresponden, la calidad que corresponde. Desayuno, almuerzo. ¿Comés ordenado? En las cantidades y en la calidad que debes. El gen no tiene que hacer nada, no tiene por qué estar activo. Entonces vos vas al gimnasio y gastás lo que realmente tenés que gastar. El cuerpo se alimenta con la energía que está comiendo de los alimentos y empieza a quemar el depósito de grasa. Entonces ahí sí, pero si no tenemos el gen ahorrador, el cuerpo gasta de masa muscular. Bien. Si tenemos el gen ahorrador va a ir a comer masa muscular, porque lo que va a priorizar el gen es guardar grasa. Que es muy difícil recuperarlo después, ¿no? La masa muscular es muy difícil de recuperar, así como también la grasa que se adquiere también es muy difícil de quemar. Bien. Igual necesitamos una base, ¿no? De energía, de calorías para poder funcionar. Por ejemplo, para pensar, respirar. Eso es fundamental. Solo para existir ya estamos quemando una cantidad de energía. Si no comemos, también eso entra en modo ahorro, o sea, me cuesta más pensar, claro, me va a costar, voy a tener taquicardia. A veces, cuanto menos comemos, y este es el pensamiento que muchos tienen, digo, para bajar de peso tengo que comer menos, pero no es así. Nosotros tenemos, como bien dijiste, lo que se llama las calorías del metabolismo basal, o sea, solo por respirar y tener procesos metabólicos yo tengo que tener una cierta cantidad de calorías que aproximadamente van de 110 a 200, de 1100 a 1300. Esas son las calorías que tenemos que tener basalmente. Lo básico. O sea, estamos hablando que es mucho más que una cena.
Porque 1300 calorías, un almuerzo o una cena están entre 300 a 600 calorías y un desayuno y una merienda está entre 200 y 400. Entonces estamos hablando de que es más que un almuerzo y que una cena, estas calorías basales. Entonces, si el cuerpo no tiene estas calorías necesarias, ni siquiera para pensar, porque estas calorías se las da a las personas que están en coma, por ejemplo. Claro. Que no tienen más gastos que simplemente estar con procesos metabólicos y de respiración. Nosotros, ya el movimiento que tenemos, el pensar, el ir al auto y demás, ya requiere más energía que las 1300. Por eso es que naturalmente se dan 2000 calorías para cada persona con una actividad física moderada de 3 veces por semana. Porque imagínense que si uno hace actividad física de manera diaria, ese metabolismo aumenta muchísimo más. Entonces estamos hablando de que una persona que hace actividad física todos los días, que no tiene un objetivo de déficit calórico, está comiendo entre 3000 y 3500 calorías por día. Un montón. Es un montón. Uno lo ve un montón, pero es lo que el cuerpo necesita. Mirá vos. ¿Y qué pasa con el que está por debajo de las 1300 calorías? Y seguramente desarrolla el gen ahorrador, entre otros mecanismos de defensa, como por ejemplo que nos cuesta mucho pensar, nos cuesta mucho respirar. No me puedo concentrar. ¿Sí? Y me duele la cabeza, no ¿Sí? me puedo Yo siempre concentrar. cuando me dicen me duele Siento la cabeza, que tengo yo pregunto taquicardia. 2 cosas. ¿Tomaste agua hoy? Sí, ya aprendí eso, Sí. ya aprendí eso de vos. ¿Tomaste agua hoy? Y si me responde sí, ¿comiste? Entonces esas son cosas fundamentales. Hay sí. dos cosas en el cuerpo que funcionan solamente con glucosa, o sea, solamente con las calorías que nosotros comemos en las comidas, que es las neuronas y los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a todo el resto del cuerpo. Imagínense, o sea, si nosotros no comemos, todo lo que es interconexión neuronal y el llevar oxígeno, o sea, que nuestras células estén pobladas con oxígeno, depende de la glucosa, depende de la comida. Entonces nosotros tenemos que ser responsables en eso, en comer por lo menos las calorías basales. Digo, no es no comer. Si yo quiero tener un déficit calórico, bajar de peso, quemar grasa, no es no comer. Ese no es el camino. Es comer en calidad adecuada y en cantidades suficientes. Bien, o sea, con un poquito menos de lo que vos ya consumís, vos cambiando, por ejemplo, si te comés la milanesa, en lugar de hacerla frita, la haces al horno, ya bajaste algo. Por supuesto, yo siempre y te digo... fuiste a caminar a las 2 cuadras, ya hiciste un cambio. Yo siempre digo esto de, no es no comer factura, no es no comer bizcochos, no es... Digo, si yo antes me sentaba con una docena de facturas y me comía 5... Le conté a mi mamá que yo coma... Eso, que tenía razón ella. Que yo coma 3, ya funciona, porque ese es tu déficit calórico. Ese es tu déficit calórico. El déficit calórico es comer menos de lo que vos comes. Claro. No lo que come el resto, no lo que come Doña Juana. Si Doña Juana come una milanesa, queda bien con eso, pero yo antes comía 3 milanesas y yo hoy bajo a 2, ese es mi déficit calórico. Yo estoy comiendo menos, mi cuerpo está comiendo menos a lo que acostumbra a comer. Por eso es que los planes de alimentación son individualizados, porque no todos comen en la misma cantidad. Si vos me decís yo voy y me como una docena de empanadas, bueno, bajemos a 8. Bajemos a 8, pero no es comamos 2 de golpe, porque primero que me vas a gruñir en la próxima consulta. Un bajón. Y de golpe vas que te vas a quedar solo porque te vas a pelear con todo el mundo. Vas a tener mucha hambre, y vas a desarrollar todos los mecanismos de defensa, porque el cuerpo vive lleno de mecanismos de defensa relacionados con el tener hambre. El tener hambre son el cambio de humor. El cambio de humor es infumable. La persona que está a dieta, que está comiendo poco, hay algunos que... Yo como que necesito mucho azúcar, ¿viste? Para estar sonriente. A ver. A mí, o sea, me falta... Mi humor depende de la cantidad de azúcar que como. Yo no sé, es como que ya tengo mi metabolismo ya adecuado a eso. O sea, no puedo no dejar de... Yo siempre digo, es mi droga. O sea, claro. las harinas y los azúcares son mi droga. O sea, el resto lo puedo eliminar tranquilamente. Para muchos. Bueno, nos pasa. Pero bueno. Que tenemos diabetes, que tenemos en algún momento necesidad de comer algo dulce, pero una necesidad imperiosa. Y es feo, digo. Sí, porque es realmente que parece que el cuerpo te empuja a tener que comer eso. Sí, claramente. Sí. Pero eso y también te das cuenta cuando pasan en personas que tienen la patología que yo sufro, que te duele la cabeza, como decís vos, que andás con dolor de cabeza, que andás irritado y que no podés concentrarte. No, es que no podés porque necesitas azúcar. Sí, claramente, el problema del diabético, que es lo que hablábamos la otra vez, puede exceder. Es que al decirle al médico no coman pan, pasta, arroz y demás, entonces el diabético va y no come nada con hidrato de carbono, pero sale medicado.
La medicación que tomas, Te- la te metformina, baja, baja el azúcar, es un hipoglucemiante, o sea, Claro, tiene la entonces, función de lo que vos comes bajar, pero si vos no comes hidrato de carbono, ¿qué te baja la metformina? Nada. nada. Te baja el azúcar que ya tenés Claro, y naturalmente en la sangre. está poco concentrado, con dolor de cabeza, porque como decís vos, te levantás y ¿qué es lo primero? Glóbulo rojo y Sí. arriba. La- Entonces, andá. el diabético tiene que entender que tiene que comer hidratos de carbono, pero de mejor calidad nutricional. Claro. O sea, en vez de un pan blanco, comer un pan integral para que se digiera mucho más lento. Pero el diabético tiene que comer hidratos de carbono, más si está medicado, Claro. porque si no la medicación no tiene nada que hacer ahí. Está Claro. dando vuelta el divino botón. Entonces le terminan agarrando hipoglucemias todo el tiempo y no entiende Claro. por qué. Es Claro. porque le falta comida. Bien, estas dietas esas que son que sube y baja, por ejemplo, hago una dieta recontra restrictiva 15 días y después hago normal y ahí engordé y empiezo así con el efecto rebote. ¿Eso tiene que ver con el gen ahorrador? Tiene que ver con el gen ahorrador, y el gen ahorrador también lo que tiene es que se acostumbra a las dietas. Aquellas personas que son crónicas a las dietas, que probaron todas las dietas que hay dando vueltas y demás, que vienen al consultorio y me dicen, mira Maru, yo antes bajé caminando y tomando, y no solamente con actividad física, pero ahora no puedo bajar más, ahora volví a subir y no puedo bajar más de esa misma manera. No, porque el cuello se acostumbró. O sea, tu cuerpo, Claro. tu metabolismo ya se acostumbró a eso. Yo voy a contar algo que me pasó a mí. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo salía a caminar, llueve, trueno, nieve, 1 hora todos los días, y vivía mal. Ya voy a aclarar esto, quiero afirmar que estoy diciendo que está mal lo que hice. Vivía a sopita Arnold y a tererés, porque bueno, nada, estudiaba y Vida de estudiante. vivía de estudiante, era pobre y comía eso. Y estudiando nutrición, Maru. Y casi me desmayo un día. No, pero esto fue el primer año de la carrera, quiero aclarar. De hecho me desmayé una vez en un colectivo porque no comía las sopitas Nor con galletitas. Por eso las odio tanto, las sopitas esas. Pero yo logré bajar un montón de peso así. Pero bajé muchísimo de peso. Después, en mis momentos de delirio personal que suelo tener, dije, bueno, voy a probar a ver qué onda de nuevo eso. Salía a caminar, más joven, ¿no? Ahora ya no. Pero salía a caminar todos los días 1 hora y tomaba sopa Nor con galletitas y no bajaba ni 1 gramo. Claro. Entonces, claro, ahí ya se me venían todos los conocimientos que iba adquiriendo en la carrera y digo, claro, es que mi metabolismo ya se acostumbró a eso, ya está. A mamá mono con esta banana no de nuevo, te dice Claro. el cuerpo. O sea, yo esto ya lo conozco, ya lo hiciste. Entonces, la persona que está constantemente en distintos tipos de alimentación, el cuerpo se acostumbra a eso. Se acostumbra a la dieta de la luna, se acostumbra al ayuno Claro, intermitente, se se va acostumbra adaptando a todo. a la cetogénica. Entonces, cuando vos la querés volver a hacer, no te resultó como antes. Y claro, no te va a resultar como antes, porque tu cuerpo es otro hoy. Claro. Pero no es otro porque tu metabolismo se haya vuelto lento, es otro porque vos mecanismo de- conductualmente lo hiciste un poco más inteligente. Ahí va. Claro, ahí Genia. está, se adapta. Se adapta, exactamente. Tal cual. Bueno, siguen hablando hasta las 5 de la tarde. No. Era un lindo tema, ¿viste? Genia. Que yo les dije. Sí, el Qué gen bueno. ahorrador, vos me lo explicaste una vez eso de que no hay que hacer eso, pero bueno, la teoría la tiene, lo que pasa es que a veces uno lo tiene que llevar a la práctica A veces falla la práctica. y sí, igual, por ejemplo, algunos que tenemos, yo como ejemplo el caso de si yo comiera normal, o sea, y más eso, se pesaría el triple todavía. Entonces, como tengo algunos conocimientos, restringo de un lado, o sea, cuido de un lado para poder tener un changüí para sacarme la gana y comerme una media luna con jamón y queso, ponele. Ahí está. bien. O una torta, una porción de torta de Es que chocolate. la clave está en no restringir. Porque si uno restringe esto que hablamos siempre del círculo, si uno restringe cae en el acumular las ganas, come de atracón, culpa, restringir. Claro. Come, culpa, así. Bien, entonces el exceso y la restricción, no. Hay que buscar el Hay que equilibrio. buscar el equilibrio que a uno también de manera salud mental le sirva, ¿no? De 8 a 4, por ejemplo, facturas. Sí. Ahí va. Ahí está. Me quedó Dos a horitas. la factura. Dos Claro, horitas. ¿Sí? claro, va achicando, sí, pero vas tampoco, achicando. Eso tampoco de 8 a 2, porque no te sirve. Yo siempre pido esto, vamos a las panaderías y si somos 2 los que vamos a tomar mates, no compro una docena de facturas, compro media. También, uno tiene que tener también Claro. esa conducta, digo, no voy a comprarme. Es que uno come un con los kilo de- ojos, Maru. Claro. Vos Bueno, entras por a la eso panadería y vos ves 7, 12 diferentes facturas Sí. y vos Pero no una querés cada comprarte una. de un solo tipo. Yo quiero de todos los tipos. Entonces, Claro. comprar La otra todo. estrategia que está buena, que es la que hace mi mamá, es ella corta por mitades las facturas.
Sí, yo también, pero me como las dos mitades. Entonces, no, pero ella corta por Yo busco el hermanito. por mitades las facturas. Entonces, no sé, mi mamá tiene que comer 3 facturas y ella come 6 mitades distintas. Entonces probó de todo, hace un pedacito. Con los sanguchitos de miga hace eso. Sí, a mí me pasa con el tema de cuando sobra algo, cuando sobra de algún evento, viste que no, queda está en la heladera, o sea, y sale caro hacerlo, y aparte es tan rico, y bueno, y le da hasta que te lo terminás. Es terrible eso es muy malo. Hay que frizar, ¿no? Yo recomiendo esto de que si nosotros no tenemos control de lo que tenemos en la heladera, porque el cerebro sabe que está siempre ahí. Sí, sabe o sea, que el cerebro, yo compré No es chocolate leso el cerebro. y el cerebro se acostó y dijo, hay chocolates. Así es como que Entonces el cuerpito se levantó y se fue hasta la heladera. Si yo sé que no tengo control hacia eso, tengo que agarrar y no tenerlo en casa. Yo estoy mirando Tenerlo tele, por como ejemplo, algo y ocasional. sé que tengo eso y no puedo dejar de pensar. No puedo dejar de pensar que tengo eso. No, me voy a concentrar en que no. Y no puedo dejar. Porque el cerebro es más fuerte. Anda y cerebro búscalo. se acuerda que El cerebro maneja conductas. Chocolate, Tenés los Marroc, tenés los Marroc. Y no puedo pensar en otra cosa. A nosotros nos pasa con las bolsitas de los cumpleaños que le dan a Samu. Nosotros los tenemos ahí y decimos, no, Samu no puede comer todas estas cosas y después lo agarramos nosotros en la madrugada. Bueno, los caramelos para mí, por ejemplo, viste que uno tras de otro esas son como compulsión, pero bueno, otro tema ese. Sí. Vamos a hablar de otro tema seguramente jueves Seguro, que viene. vamos a ver qué Estamos cada vez más cerca de las fiestas. Uy, ese viene. ¿Podremos hablar de receta de Vitel Toné y esas cosas? No, mejor no. No, hay que hacerlas convencional, disfrutar de Navidad y de lo rico que es Navidad y al otro día retomar. Claro, arrancamos. Al otro día con las horas. Al otro día con las es horas. terrible. Después al otro día con suero estamos, porque estamos malísimos. Sí. Y encima queda sobra. Porque encima es después, maratónico. yo compro fiambre alemán 2 días seguidos. Sí, claro. Porque encima no podés hacer poco, haces mucho. Es una vez al año. Nosotros en mi familia somos 7, 8 y yo hago 4 fiambre alemán. Claro. Y yo hago 2. Y mi hermano hace el Vitel Toné, mi mamá hace el cerdo a la ciruela con no sé qué cosa, y mi papá quiere pescado, y cuando te diste cuenta tenés de todo. Claro. Bueno, eso es para vos, de regalito. Gracias. Marcador. Me sirven. Ahí va. 10 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Mirá, nos recopamos. Sigan hablando hasta las 7 de la noche si quieren. Nos Yo me recopamos. voy a tener que retirar. Tengo que hacer un montón de cosas. Bueno, gracias Maru como siempre. No, gracias a usted. Muy amable. Patricia Alonso dice súper interesante. Sí, gracias. Siempre hay Maru. gente escuchando. Tendremos que compilar todo esto un día y hacer todo un compilado de cada tema. Dijo. Tenés. Sí, yo tiro idea, ¿viste? Como viste, soy buenísima para tirar ideas, Juli. Cada vez que tiro una idea, Juli me revolea la boca así. Sí, hay día en el complejo cultural. ¿Sabés de quién? ¿Qué idea de quién fue, no? ¿De Lo del quién? ¿De complejo. Clau? Sí, claro, Stephanie Aybar dice genia Maru. Ahí va. Qué bueno. Bueno, ahí está. Gracias, Maru, como siempre. No, gracias. Genial. Después hablamos de comidas navideñas, postres y cosas. Más adelante. Va, más Problema adelante. para diciembre. Resolvamos primero noviembre y problema para diciembre. Bueno, Seamos dale, ansiosos. el problema lo pateamos para diciembre. Lo pateamos para Ahí está. Muchas gracias siempre por la No, participación. gracias a usted. Bien, llegamos al final de esta edición de día jueves. Mañana sintonizada después de las 2 de la tarde fuera de contexto. Quédate, viene Javier Cebeso con Rock and Frío a toda velocidad y Luquitas Espinosa con la vuelta del perro este jueves por el aire de la 100.9. Esto fue todo. Chau. Hasta mañana. Chau. Una mañana desperté.